Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la primera parte de la resolución de la segunda prueba de matemáticas para Hojarrás, es decir, octavo, del 2019. Vamos a trabajar esta resolución en tres partes y, como digo, esta viene siendo la primera parte de dicha resolución. Así que, sin más esperar, iniciemos con este examen. Viene la pregunta 1 que dice, considera las siguientes proposiciones. La primera me dice que 3,4 es el equivalente de esta fracción que se puede leer como 3 cuartos. Y luego viene esta otra expresión que dice que 2 enteros con un medio es el equivalente de 5 medios. ¿Cómo podemos analizar estas expresiones? Bueno, en primera, las fracciones que tenemos, todas las fracciones, las podemos traducir como si fueran divisiones. Las podemos interpretar de la siguiente manera, como si fuera numerador, el número de arriba, dividido entre el denominador, es decir, el número de abajo. Y bueno, para que tengan conocimiento, los que enfrentan este examen por primera vez, sepan que podremos trabajar con nuestra calculadora básica para la facilitación, o sea, para facilitar las resoluciones de este. Verificamos la división de 3 entre 4, que en este caso nos da como resultado 0,75. Y la idea era que el resultado de esta expresión fuera exactamente 3,4, cosa que no sucedió. Por tanto, me veo en la obligación de decir que esta proposición sería falsa. 5 medios, por su parte, es el equivalente de decir 5 dividido entre 2. Entonces, si tomamos esta expresión y la enfrentamos en la calculadora, decimos 5 dividido entre 2. En este caso nos da como resultado 2,5. Eso no nos da tal vez como mucha pista todavía. Habría que ver qué podemos hacer con el 2 enteros con un medio. Sepan que el 2 enteros con un medio se puede interpretar como si fuera 2 unidades más la mitad de una unidad en realidad. Y esto se puede interpretar también como 2 más 1 dividido entre 2. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el 1 medio como fracción se puede interpretar de esta forma. Entonces, si ustedes verifican en la calculadora la división de 1 entre 2 como buena operación combinada, verán que esto primeramente les va a dar 0,5. Entonces al 2 habría que sumarle 0,5 y esto nos da como resultado 2,5. ¿Qué sucede en este punto? Que este resultado que hemos obtenido de repente sí coincide con este otro resultado. Por lo cual puedo decir que esta segunda proposición sí es verdadera. Así que si me preguntan de estas dos proposiciones cuáles son verdaderas o de ellas son verdaderas, bueno, en este caso diría que solo la 2 es verdadera. Y con ello procedo a analizar el siguiente ejercicio. Dice aquí que la notación fraccionaria de 1,6 con barrita. ¿Esta barrita qué significa en realidad? Significa que me están hablando de un 1,6666666 y así infinitamente. Es lo que conoceríamos como una expansión decimal infinita periódica. Para efectos prácticos vamos a decirle expansión decimal periódica. ¿Por qué? Porque se expande periódicamente, es decir, manteniendo un patrón o una repetición de un cierto grupo de dígitos, en este caso el dígito 6. Lo que vamos a hacer es ver cuál de las expresiones que tenemos acá me vuelve a dar el resultado de 1,6 periódico. Entonces, para ello, vamos a tomar cada fracción y lo vamos a analizar como si fuera una división. Por ejemplo, 8 quintos, vamos a ver como 8 dividido entre 5, y esto nos da 1,6. Tengan cuidado que aquí habría una primera trampa en creer que por tener un 6 como decimal, coincidiría con la expresión que me están dando acá. Pero esto que tenemos aquí arriba no es un error de impresión. De hecho, es parte de la notación simplificada de una expresión con decimal infinito periódico. Ok, la opción A, entonces la descarto en este caso. Para ver la opción B me dice 5 tercios, así que meto en la calculadora 5 dividido entre 3, que nos da, bueno, aquí está nuestra respuesta, 1,66666 periodo. Habrán algunas calculadoras que posiblemente el último dígito me lo cambien por un 7, pero no es que sea un error, no es que la opción deba ser descartada inmediatamente, sino que algunas calculadoras aplican un proceso de redondeo
para pasar el último dígito al valor que le sigue, siempre que la cifra que siga sea mayor o igual a 5. De momento, sin complicar mucho la historia, puedo marcar la opción B como respuesta correcta, con toda certeza. Ahí ustedes pueden verificar con las demás opciones la división de 3 entre 2 o la división de 16 entre 9. Se van a dar cuenta que ya en estos casos no sería igual. Muy bien, entonces continuemos con la siguiente página. Veamos ahora. Dice aquí que para responder los ítems 3 y 4, considere la siguiente información. Dice, en un colegio se va a organizar una feria. Dice que a los octavos años les corresponde la venta de las bebidas. Los distintos tipos de bebidas, así como la cantidad de litros que tendrán a la venta el día de la feria, se muestran en la siguiente tabla. Entonces tenemos aquí el tipo de bebida y la cantidad de litros que corresponde a cada uno de ellos. Pero noten que tenemos diferentes notaciones. Tenemos en notación decimal, tenemos en notación fraccionaria. Y de hecho, cuando tenemos una parte entera y una parte fraccionaria, a esto se le llama notación mixta o un número mixto. Antes de hacer cualquier cosa, bueno sería convertir cada una de las expresiones a decimal. ¿De qué forma? Bueno, en el caso de la bebida de mora, recordar que esto es lo mismo que decir 4 más un medio. O sea, lo mismo que decir 4 más la división de 1 entre 2. Esto ya sabemos que nos da 0,5. Entonces en este caso estamos hablando de 4,5 litros de mora. En el caso de maracuyá, si ustedes hacen la operación con la calculadora, estaríamos hablando de resolver la operación 7 entre 2. Y esto ustedes van a ver que les va a dar 3,5 realizado en la calculadora. Y en el caso de tamarindo, pues igualmente, la división de 9 entre 4. Y ahí ustedes van a ver en la calculadora que el resultado les tiraría 2,25 litros en este caso. Ok, en base a estos resultados, ahora sí puedo analizar los ejercicios 3 y 4. El ejercicio 3 me dice, por ejemplo, los litros de tamarindo que habrá para la venta el día de la feria corresponden a... Y bueno, una vez hecho la división, ya podemos anticipar que la respuesta a marcar viene siendo la opción A, sin ningún problema. Mientras que el ejercicio 4 dice, considere las siguientes proposiciones. Primero dice que tendrán a la venta 3,5 litros de maracuyá. Y eso lo podemos verificar rápidamente. De maracuyá, ¿cuántos litros encontramos? 3,5 litros. Ok, eso me indica que la primera proposición es correcta. La segunda, por su parte, dice que tendrán a la venta más litros de cas que de mora. ¿Será eso cierto? Vamos a ver, de cas dice que venden 2,5 litros y de mora venden 4,5 litros. Pero la proposición, si lo vemos acá, decía que tendrían a la venta más litros de cas que de mora. Cosa que notamos que en realidad no es cierto. Por tanto, indico que esta segunda proposición es falsa, por lo cual me veo en la obligación de marcar la opción C, ya que de estas proposiciones solo la 1 resulta ser verdadera. Ok, entonces con ello procedamos al siguiente ejercicio, que dice, el número 1,5 equivale a alguna de estas expresiones fraccionarias. Pues similar como el ejercicio que habíamos trabajado, ahora vamos a proceder a tomar cada una de estas fracciones y resolverla en la calculadora. En este caso, nada más necesito que me dé 1,5 y listo. No necesito que me dé el 5 periódico. Así que verifico fracción por fracción. Por ejemplo, 2 dividido entre 3, que en este caso me dice que da 0,6 periodo. Pero no es lo que busco. Tal vez la opción B, que dice 1 dividido entre 5. Entonces toco el botón igual, me da 0,2. No, tampoco es. Tal vez la opción C, que sería 3 dividido entre 2, que a la hora de resolver vemos que nos da el 1,5 que nos pedía el ejercicio. Lo que me indica que la opción correcta a marcar viene siendo la opción C. Muy fácil hasta aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces procedamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Considera las siguientes afirmaciones.
La primera afirmación me dice que 3 medios elevado a la menos 1 dice que sigue siendo igual a 3 medios. Pero esto inmediatamente les tengo que decir que es falso. ¿Por qué razón? Porque en realidad cuando uno tiene una expresión fraccionaria elevada a un exponente negativo, lo primero que sucede en realidad es que el signo negativo provoca una inversión en esta fracción. En otras palabras, hace que el número que estaba en el denominador pase al numerador y el que estaba en el numerador pase al denominador. Es un cambio de posiciones provocado precisamente por este exponente negativo. El hecho de que numéricamente el exponente sea 1 en realidad no va a provocar cambio significativo en los valores, pero el negativo provoca un cambio en sus posiciones. Por tanto, como les digo, en la primera proposición debo descartarla de forma inmediata. Para la segunda proposición hemos de considerar algo diferente. Ok, me hablan de la raíz cúbica de menos 1 sobre 27. Vamos a verlo de esta forma. La raíz cúbica de menos 1 sobre 27, hay una forma estratégica de analizarlo y podríamos revisarlo en realidad por separado. La raíz cúbica de menos 1 sobre la raíz cúbica de 27. Una estrategia perfectamente válida cada vez que vayamos a analizar raíces cúbicas o raíces de cualquier tipo aplicadas pues a fracciones. De hecho, algo que también sirve como estrategia es que cuando la raíz tiene una base negativa, el negativo yo lo puedo extraer de la base, de la raíz misma, para poder tener raíces un poquito más simples a analizar. En este caso, puedo analizar directamente la raíz cúbica de 1 y la raíz cúbica de 27. Vamos a dar por hecho que el resultado nos va a dar negativo. El menos se puede sacar de la raíz, por tanto, esta expresión la tomo equivalente a esta. Ahora sí, vayamos al trabajo. Con respecto a la raíz cúbica de 1, sepan que el 1, como elemento neutro entre las multiplicaciones, se le puede aplicar la raíz que se desee, una raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta inclusive, la que sea, que su raíz siempre va a dar como resultado 1. Pero en el caso del 27, aquí sí tendríamos un trabajo un poquito más amplio. Veámoslo de esta forma. Si uno tomara el 27 y lo factorizara completamente, uno sabe que uno puede sacarle tercera para obtener 9. Y otra vez tercera para del 9 obtener 3. Y otra vez tercera para que del 3 se obtenga 1. Entonces se dice que la raíz cúbica de 27 vendría siendo el equivalente a la raíz cúbica de un 3 que se multiplicaría un total de 3 veces. ¿Qué sucede en estos casos? Que, por ejemplo, cuando uno tiene una raíz de cualquier tipo, de cualquier índice, cuyo índice y exponente llegan a ser exactamente iguales, entonces estos pueden cancelarse completamente. Se cancela la raíz completa junto con la potencia, dejándome con vida solamente la base. Por tanto, esta base es la que vamos a colocar aquí arriba, dejando entonces como resultado final de la raíz cúbica de menos 1 sobre 27 como menos 1/3. Que de hecho era lo que me estaban diciendo acá, que la raíz cúbica de esta expresión me da menos 1/3. Vemos que es completamente cierto, así que voy a decir que esta proposición sí aplica y por tanto marcar la opción D como opción correcta. Muy bien, entonces procedamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? El resultado de 5 cuartos más 0,5 corresponde a... Como podrán imaginarse, esto de hecho también se puede resolver con la calculadora de manera estratégica. Recordando que el 5 cuartos yo lo puedo expresar como 5 dividido entre 4 y lo que me dé le vamos a sumar 0,5. Si ustedes resuelven esto bien en la calculadora van a ver que esta parte les va a dar 1.25. Y luego este 1.25, si le sumamos 0,5 con la calculadora, esto les tiene que dar 1,75. Operaciones en las cuales les puedo ayudar de pocos, pero que ustedes vayan verificando con su calculadora que dichos resultados vayan siendo efectivamente estos. Ahora bien, la situación está en que ahora necesito buscar entre las opciones cuál de estas fracciones me vuelve a dar el 1,75. Les anticipo
Si ya pausaron el video y ya buscaron opción por opción, ya se habrán dado cuenta que la opción correcta vendría siendo la opción B. ¿Por qué? Porque 7 dividido entre 4, la fracción 7 cuartos, me da como resultado, efectivamente, 1,75. Así que, en este caso, marco opción B como respuesta correcta. Y con ello, procedo a analizar el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 8. El resultado de 2 con un tercio más 3 con un medio corresponde a... Ok, vamos a ver en este caso. En este caso, tengo que el 2 con un tercio, recuerden que lo podemos separar como 2 más un tercio. Luego tenemos 3 con un medio, que también lo podemos separar como si fuera 3 más media unidad. Y como saben, de hecho cada una de estas fracciones las podemos convertir en decimales. Pero aquí vamos a tener un detalle muy delicado a trabajar. Ok, ¿por qué? Porque en el caso de un tercio, si ustedes meten en la calculadora 1 dividido entre 3, van a darse cuenta que el resultado les va a dar una expresión con expansión decimal infinita periódica. Les va a dar un 0,33, 33, 33 y así sucesivamente. A esto le sumaríamos, si bien, 3 unidades, ok, más el 1 medio, que en la calculadora sería 1 dividido entre 2, y cuyo resultado sería 0,5. En eso estaríamos absolutamente de acuerdo. La situación es que esta expresión, a la hora de meterla en la calculadora, uno difícilmente vaya a considerar todos los decimales. Así que, para consejo, podemos considerar por lo menos los primeros 4 decimales para estar seguros de lo que vayamos a operar. Uno en la calculadora, en dado caso, ingresaría los siguientes valores. 2, la expresión entera, más 0,3333. Esto digamos como un aproximado del 1 tercio, más el 3 como expresión entera, más 0,5, que fue el decimal exacto que obtuvimos. Y en este caso obtenemos aproximadamente este resultado, 5,8333. Vamos a ponerlo con este simbolito para así indicarnos que la expresión que obtenemos no es que sea exactamente tal, porque no estoy considerando todos los decimales, pero por lo menos puedo considerar esta parte de acá, 5,8333. Ahora bien, ¿será que por casualidad encontramos alguna opción que ingresada en la calculadora como división me vuelva a dar este resultado? Bueno, si ya pausaron el video y si ya revisaron todas las opciones, se habrán dado cuenta que la opción C vendría siendo la opción más viable en este caso, por no decir la opción correcta. 35 sextos, es decir, 35 dividido entre 6. Vean qué hermosa coincidencia. 5,8333 y nuevamente el resto de los dígitos se mantienen periódicos. Así que en este caso la opción C viene siendo mi opción a marcar y con ello me veo en propiedad para seguir con el siguiente ejercicio. En este, por ejemplo, que dice el resultado de 4 quintos menos 1 tercio corresponde a... Ahora, veamos esto. El 4 quintos, si lo resolvemos como división 4 dividido entre 5, a ustedes les tiene que dar 0,8. Lo pueden verificar con la calculadora. Pongo este menos que corresponde a la resta de la operación. Pero luego, la expresión menos 1 tercio. Si uno quiere ingresar divisiones en la calculadora, tomando en cuenta el signo del numerador, el signo negativo, tomamos en cuenta esto. Primero, como consejo, ojalá que la calculadora de ustedes cuente con este botón para cambiar signos, para así poder decir 1 y luego corregir el signo y aclararle a la calculadora que estamos trabajando con un 1 negativo. Y luego dividido entre 3, que en este caso me daría como resultado, vean acá, menos 0,3333, bueno, menos 0,3 periodo. Es decir, tengo que colocar otro menos y después el menos 0,3 periodo. Voy a colocar nuevamente por lo menos unos 4 decimales. Por ley de signos, recordemos que cuando tenemos este negativo con negativo, esto en realidad se convierte en positivo, en una suma, en este caso.
Así que la operación en cuestión vendría siendo 0,8 más 0,3 periodo. Entonces, si enfrentamos esta operación en la calculadora, el 0,8, disculpen, 0,8 más 0,3333, esto nos da como resultado 1,1333. Aproximadamente 13,30, no, disculpen, 1,1333. Muy bien. Aquí está el resultado obtenido en la calculadora. Aquí ya lo tenemos ingresado. Y sería ahora cuestión de revisar si alguna de estas opciones nos va a llegar a dar exactamente este resultado. Nuevamente, les dejo a ustedes el chance para que lo revisen. Y si ya pausaron el video, pues me imagino habrán sospechado en la opción B. Vamos a ver. La opción B en este caso, 17 quinceavos, es como decir 17 dividido entre 15, que en este caso la operación me da muy dichosamente el 1,1333. Así que sin lugar a dudas, marco la opción B para seguir adelante con el siguiente ejercicio. Muy bien, veamos acá. Dice ahora, el resultado de esta operación que tenemos acá corresponde a... Vamos a ver, vamos a traducir esta operación en formas de divisiones. Es lo mismo que ver un 2 dividido entre 3, más un 1 dividido entre 2, menos un 2 dividido entre 5 y multiplicado por 3. Donde que según la jerarquía de las operaciones combinadas, si bien tenemos que ir resolviendo cada paréntesis por separado, pero por ejemplo, en este paréntesis, las divisiones son las que tienen prioridad. En este otro, uno pudiera decir que tanto la división como la multiplicación ambos tienen la misma prioridad, pero, bueno, y en parte sí. Pero lo que haremos es que vamos a irlo resolviendo en orden de aparición. Es decir, vamos a resolver primero la división y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por 3. Vamos a ver. Donde que si uno divide 2 entre 3, ya habrán visto ustedes que esto nos deja un resultado periódico de 0,6666. Y así sucesivamente. La división de 1 entre 2, sabemos que nos da 0,5. Entonces tenemos estas expresiones, estos resultados de dichas divisiones. Menos. Luego tengo la operación de 2 dividido entre 5, que esto les tiene que dar 0,4. Y el 0,4 ahorita lo multiplicamos por 3. Luego, si procedemos con la calculadora sumando 0,6666 más 0,5, a partir de aquí ya estaríamos hablando de una aproximación porque ya dejo de considerar todos los decimales que tenía. En este caso el resultado me vendría dando 1,1666. Y a este 1,1666 le vamos a restar el resultado de esta multiplicación. Si ustedes verifican 0,4 por 3 en la calculadora, esto les tiene que dar 1,2. Ahora bien, a la operación que tenemos aquí al final, si de repente ocupan ahí la manita, estamos hablando del 1,1666. A esta expresión le vamos a restar el 1,2, que nos da como resultado, vean aquí con cuidado, 0,334. Bueno, 0,0334. Así que veamos acá. 0,0334. Muy bien. Ah, y si no me equivoco, me parece que nos había dado negativo la expresión. Resuelvo la operación nuevamente ante ustedes para que verifiquemos este detalle. Menos 1,2. Ajá, efectivamente. Menos 0,0334. Muy bien. ¿Qué hacemos en este caso? Pues buscamos otra vez alguna de las opciones que nos dé como resultado este valor decimal de acá. Donde que si ustedes ya pausaron el video y ya lo verificaron, si no me equivoco, la opción a marcar vendría siendo la opción D. Verifico con ustedes. Estamos hablando de un 21. No, disculpen, la opción C. En este caso sería un 1 negativo, 1, y le cambio el signo, y lo divido entre 30 en este caso.
que nos da como resultado menos 0,0333 y etcétera. Aquí la situación es que el 4 que tenemos acá, nuevamente, se obtuvo a causa de la aproximación que tomamos en el paso anterior. Inclusive, si nosotros hubiéramos cambiado el 0,6666 y hubiéramos llenado nuestra pantalla, ya no nos hubiera dado el 0,033 y el 4 al final, sino que nos hubieran dado otra serie de 3 más veces repetida. Esto es nuevamente por motivos de aproximaciones que me da la calculadora. O sea, en valores muy cercanos que podemos aceptar como si fuera el resultado que queríamos. En otras palabras, aquí es aceptable marcar la opción C como respuesta correcta, sin ningún problema. Con ello, procedo entonces al siguiente ejercicio. Dice acá, dice que Gerardo y Ligia van a comer en una pizzería y piden una pizza grande, la cual es dividida en 12 porciones de igual tamaño. Este dato de aquí es muy importante. En 12 porciones de igual tamaño. Dice que Gerardo se comió 4 porciones. Entonces vamos a decir, Gerardo se comió 4 porciones. 4 de las 12 porciones que habían partido. Y Ligia se comió 3. Entonces dice que Ligia se comió 3 de las 12 porciones que habían. Dicen que al quedar satisfechos, solicitan que se les empaque el resto de la pizza para llevar. Así que, ¿qué fracción representa la cantidad de pizza que se empaca para llevar? Bueno, en realidad, más que hablarlo en términos de fracciones, inclusive podemos basarnos según las piezas que cada quien ha consumido. Por ejemplo, Gerardo consumió 4 piezas. Ligia consumió 3 piezas. Entonces, entre los dos, consumieron 7 piezas de las 12 piezas que tenía, o de las 12 porciones que tenía el pizza. Por lo tanto, uno dice, bueno, entonces, ¿cuántas porciones quedaron restantes? Entonces, podemos visualizar de las 12 porciones, restándole 7, lógicamente nos va a quedar 5 porciones de las 12 particiones que se habían hecho. Por tanto, la respuesta a marcar vendría siendo, en este caso, nuestra opción C. Y con ello, procedo a revisar los siguientes ejercicios. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Para responder los ítems 12 y 13, considere el siguiente contexto. Dice que una persona ha ahorrado 780.000 colones durante todo el año y dice que en el mes de diciembre decide distribuir el dinero ahorrado de la siguiente manera. Me dice, un cuarto de este dinero para comprar un club de viajes, 3/5 de este monto para comprar un celular, 1/10 de dicho monto para comprar regalos y el resto del dinero dice que lo invertirá en un certificado a plazo en un banco. Ok, así que, por ejemplo, dice, ¿qué fracción representa la parte del dinero ahorrado que invertirá en el certificado a plazo? Sabiendo que el club de viajes, el celular y los regalos, o sea, partiendo de que todo esto ya constituyen 19 veinteavos, sí, yo sé que suena un poquito extraño, 19 veinteavos del total. Aquí en este caso podemos considerar, si ya tenemos 19 veinteavos del total, es decir, si el monto lo dividiéramos en 20 partes y supiéramos que 19 de ellas ya están contempladas aquí, eso quiere decir que solamente me queda una veinteava parte de todo el monto destinado en este caso para el certificado a largo plazo, o sea, el certificado a plazo del banco. Es nada más cuestión de completar la fracción. Y solamente con eso vería con exagerada facilidad el marcado de la opción A como respuesta correcta. Luego, ejercicio 13, que dice, ¿con cuánto dinero en colones dispone entonces la persona para comprar el club de viajes y el celular, según la distribución del dinero ahorrado? En este caso, veamos con cuidado. El club de viajes y el celular. Dice que el club de viajes corresponde a un cuarto y que la compra del celular corresponde a 3/5. Veamos. Hablámoslo primero en términos de fracciones. Un cuarto más 3/5. Estas expresiones, si las pasamos a decimal, sabemos que un cuarto corresponde a 0,25.
Y 3/5 correspondería a 0,6, donde que si sumamos estos dos valores, nos estaría dando en este caso 0,85. Hasta ahí todo correcto. La situación está en que esta expresión de acá vendría siendo, digamos, como una proporción o una porción, mejor dicho, de todo el monto que dicha persona ahorraba en el año. Entonces, esta porción lo que vamos a hacer es que la vamos a multiplicar por los 780,000 que teníamos ahorrados. Siempre que queramos conocer, digamos, qué porción de dinero o qué parte del dinero, qué parte del monto es la que se está destinando para X, Y, Z objetivo, eh, hay formas de hacerlo desde la fracción directamente, pero ya que lo estamos trabajando en términos decimales, aprovechemos este método y aprovechémoslo también hasta el final, siempre con una multiplicación. Así que en este caso procedo e indico 0,85 multiplicado por 780,000. Muy bien, que en este caso me da como resultado 663,000 colones. Vamos a ver, aquí estás, 663,000 colones. Así que con ello procedo a revisar los siguientes ejercicios. Así que vamos a ver. Dice ahora que para contestar los siguientes ítems 14 y 15, considere que el triángulo JKN dice que es producto de aplicarle una homotesia centrada en O al triángulo MPT. Ok, como notarán, ya estamos pasando a un nuevo entorno. Empezamos con ejercicios de geometría y me están hablando de una homotesia. ¿Qué quiere decir homotesia en este caso? Quiere decir, digamos, una transformación que me genera una nueva figura que mantendría la misma forma, pero que puede cambiar el tamaño. Me dice en el ejercicio 14, JK, el segmento JK es homólogo ¿con quién? Veamos. Las homologías. ¿A qué se refiere con homologías? Se refiere a correspondencias. ¿Y cómo establezco las correspondencias? ¿O qué son, o a qué me refiero con las correspondencias? Me refiero a aquellas asociaciones que hacemos gracias a esta transformación en el plano que aplicamos. Es decir, por ejemplo, el punto J, podemos decir que es producto de aplicar una homotesia con respecto a O del punto P. Y puedo decir que el punto K sería, digamos, el producto de la homotesia de centro O con respecto al punto T. ¿Cómo sé tales cosas y a qué me refiero? Se preguntará más de uno. Es que las correspondencias yo las puedo establecer trazando líneas rectas que pasen por el punto O. Preferiblemente con una regla a mano, si les recomiendo. Pero repito, líneas que pasen por el punto O y en este caso también por el punto J. Van a ver que dicha línea me conecta con el punto P. Que si aplico la misma estrategia desde el punto K, van a ver que desde el punto K, pasando por el punto O y siguiendo la línea recta, en este caso, voy a conectar con el punto T. Lo que me deja ver que J sería homólogo con P y K sería homólogo con T. O sea que JK vendría siendo homólogo ya sea con PT o TP. O sea, con opción D. Con estas líneas rectas ustedes pueden verificar las homologías en una homotesia de manera muy inmediata y muy certera. Además, es tanto así que podemos revisar también el ejercicio 15 con mucha facilidad, porque me dice que el ángulo en M es homólogo. Vamos a ver dónde está M. Aquí está M, donde que si trazamos la línea recta que pase por M y por O, verán que dicha línea tocará el punto N de la otra figura. O sea que dicho punto M o dicho ángulo en M sería homólogo con el ángulo que está en N. O sea, opción B, respuesta a marcar. Y de ahí procedo muy tranquilo al siguiente ejercicio. Veamos acá. ¿Qué dice? Para responder los ítems 16 y 17, considere la siguiente figura, en donde que el triángulo ACB y el triángulo DCE tienen una relación aquí, una relación de semejanza. La semejanza entre triángulos es muy similar a las homotesias, solamente que no se trata tanto de generar un triángulo mediante una transformación,
sino que me están dando dos triángulos. O sea, ya los dos triángulos existen simultáneamente y tendrán nuevamente la misma forma, inclusive las mismas medidas de ángulos, pero los lados sí cambian de tamaño. Así que en este caso verificamos. Me están diciendo primero simbólicamente que los puntos A, C y D son colineales. Están sobre una misma línea. B, C y E también me dicen que son colineales. Están también sobre una misma línea. Ah, pero es que también me dicen que AB es paralelo con DE. Y este detalle va a ser muy importante. Porque, por ejemplo, me preguntan, ¿cuál criterio garantiza la semejanza entre el triángulo ACB y el triángulo DCE? Pues veamos. Para semejanza existen tres posibles criterios e inclusive uno de ellos es apto para simplificarse. Por ejemplo, existe el criterio de lado, 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 que es verificando la proporcionalidad entre los tres pares de lados de los dos triángulos. Existe el ángulo, 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 en el cual si uno verifica que me están hablando de congruencias sobre los tres pares de ángulos correspondientes, pues también. O inclusive ángulo lado a lado. Es decir, verificando la proporcionalidad entre dos pares de lados y que un momento, no. Aquí tendría que ser el ángulo en medio de los lados. Debería ser L a L. Este no existe. Por lo menos en este formato, en este orden, no existe. Y de hecho, ángulo, lado ángulo, en realidad para semejanzas dicho criterio no existe o bien no está definido. Así que esta opción también la voy a descartar. Me quedo con estas dos opciones. Y en realidad me temo que la opción A la voy a tener que descartar porque en realidad no me están dando ninguna medida de ninguno de los lados. No sé absolutamente cuánto mide, sí, no, ninguno de los lados de ninguno de los dos triángulos. Me veo en absoluta obligación de descartar también esta opción y por tanto marcar la opción C como única posible opción correcta. Y de hecho es justificable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me voy desde el punto C y veo los dos ángulos que se abren a ambos lados del punto C, vemos que son ángulos opuestos por el vértice. Y estos siempre son congruentes. Ya tengo un ángulo. De hecho, gracias al paralelismo que tengo en AB y en DE, puedo revisar, digamos, una especie de Z que se forma de esta manera, si lo ven con cuidado. Formando dos ángulos muy específicos, uno en el punto B y otro en el punto E. De hecho, por teoría de ángulos entre rectas paralelas y una recta transversal, podemos decir que estos ángulos también van a ser congruentes, puesto que son alternos internos. Simplificando mucho el lenguaje, como les digo, fíjense en la Z que se ha formado, en el cual podré justificar que los ángulos internos en esta letra podrán ser congruentes siempre que estemos partiendo de que AB y DE sean paralelos. Ya tengo dos ángulos congruentes. De hecho, con el mismo razonamiento puedo ver esta otra Z invertida, en el cual si tomo en cuenta este ángulo y este otro ángulo de acá, estos dos ángulos también presentarán congruencia. Es decir, también tendrán las mismas medidas, por la misma teoría de ángulos entre paralelas y transversal. Así que tengo mis tres ángulos, mis tres pares de ángulos, con sus respectivas medidas congruentes. Ángulo, ángulo, ángulo para el ejercicio 16 y con ello procedo al siguiente ejercicio. Ok, entonces considere las siguientes proposiciones. Aquí me están hablando de posibles proporcionalidades que se pueden deducir de esta figura. Pero, ¿cómo puede uno deducir en realidad las proporcionalidades? Hay un truco. En realidad me puedo basar en el orden en el que me están dando estos puntos de acá. En teoría, las semejanzas me las dan de una vez correspondiendo punto a punto. Por ejemplo, el punto A con el punto D, que podemos verificarlo con los ángulos, ¿correcto? Punto C con el punto C, dirigido a cada triángulo, ¿correcto? Y punto B con el punto E. Muy bien, mantenemos bien respetados estos órdenes. Ahora, de aquí puedo establecer una triple proporcionalidad que me reduce toda esta regla. Puedo tomar los primeros dos puntos, AC,
y asociarlos con los primeros dos puntos del otro triángulo, DC. Y aquí tengo ya una proporción. Pero dicha proporcionalidad he de empatarla o equivalerla tomando, si bien quisiera, los últimos dos puntos, CB o BC inclusive, y empatándolos con los otros dos puntos, CE, ¿verdad? O inclusive podría tomar los puntos que tengo a los extremos, AB, y empatarlo con los puntos extremos del otro triángulo, DC. Estas son las proporcionalidades que se pueden deducir de una semejanza. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, me dicen que AB iría con BC, así como DE iría con EC. Vamos a ver, AB con BC. Creo que tiene algo que ver con esta parte. Vamos a escribir esta otra vez esta correspondencia, AB con DC. Y sospecho tendría que acomodar, vamos a ver, me dicen D con C. Pero también tengo un problema, no he considerado, tengo que corregir. Aquí tendría que ser una E en realidad. AB con DE, AB con DE, AB con DE. Ahí, por ahí más de uno me estaba diciendo, profe, corrija esta parte, y les agradezco que me hayan pedido la corrección. Muy bien. Y tomo ahora sí la otra parte. Voy a tomar estas expresiones y las voy a invertir. A fin de cuentas estoy haciendo alusión exactamente a los mismos segmentos. Les cuento, aunque no lo crean, uno puede tomar esto y también emparejarlos de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha vamos a poder mantener otro tipo de proporcionalidad que también va a ser válida. En realidad yo puedo decir, como AB es a DE y así de BC es a EC, también yo puedo tomar las dos expresiones de arriba en los numeradores y asociarlas. AB con BC, y asocio en este mismo orden con las fracciones, con los denominadores, DE con EC. Y de hecho es válido. Así que en este caso voy a decir que la primera proposición de hecho sí se puede cumplir, porque sí se puede deducir o sí se puede construir una proporcionalidad en base a estas expresiones que se obtuvieron mediante la semejanza. La primera propo certifico completamente válida. La segunda expresión que me dice que BC es a EC, así como AC es a DC. Y de hecho en este podemos tener más tranquilidad. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad que se dedujo directamente, aquí tenemos BC y aquí tenemos EC. Y ya sabemos que es igual a AC sobre DC. Aunque sea al revés, la igualdad viene representando exactamente lo mismo. Así que puedo decir que esta también es verdadera y por tanto marcar con toda tranquilidad la opción A, porque en realidad ambas proposiciones son efectivamente verdaderas. Con ello, entonces procedo a analizar los siguientes ejercicios. Muy bien, veamos acá entonces. El ejercicio 18 me dice que el triángulo, sea el triángulo RST y un triángulo XYZ. En este caso, que forman parte de una relación de congruencia en este caso. Este simbolito de acá significa congruencia y eso significa que los tres pares de lados debidamente asociados pues van a ser de igual medida. Es más, tanto así que podríamos hacer dos triángulos de igual tamaño, uno al lado del otro, y por recomendación indicar de una vez dónde van los puntos RST y en el orden que se colocó RST colocar el orden X, Y y Z. Se indican los datos. Me dicen que RS mide 15. Me dicen que RT mide 12. Me dicen que YZ mide 9. YZ, vamos a ver. El RS lo he colocado mal, disculpen. Esto no va aquí. Y el YZ mide 9. Yo sé que al puro fondo del aula hay más de un estudiante que me está diciendo, profesor, me colocó mal esto. Tal vez de manera un poquito más eufórica, ya eso queda en cada quien. Pero bien, me están preguntando cuál es la medida de TS. Vean que por pequeños descuidos estuve a nada de marcar la opción C.
Y todo por no colocar correctamente los valores, los datos. Aquí la situación es que una vez construidos los dos triángulos, una vez colocados los puntos, uno puede asociar directamente los lados según las posiciones que tenemos. No importa que las medidas no correspondan de manera, entre comillas, lógica con la figura, porque a fin de cuentas, lo único que nos interesa es saber que como los dos triángulos son congruentes, automáticamente lo que mide aquí va a ser lo mismo que lo que mide acá. Lo que mide aquí va a ser exactamente lo mismo que mide acá. Es decir, que si YZ mide 9, ST o TS a fuerza también debe medir 9. Así que vamos a marcar la opción A como respuesta correcta. Y de ahí procedemos con el siguiente ejercicio, que dice: considera la siguiente relación, en la cual, por ejemplo, el triángulo ABC es semejante al triángulo DFE. Es más, la posición de los triángulos pues, nos ayuda mucho a verificar cómo van las correspondencias en este caso. Primero me dice, con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. Me dice que DF sobre BA dice que es igual a 1/2. Pero aquí tenemos un problema porque en realidad no sé ni cuánto mide uno ni cuánto mide el otro. Entonces, en base a ese pequeño obstáculo, como los dos triángulos son semejantes, entonces perfectamente yo podría tomar cualquier otro lado del triángulo en el cual se utilizó el DF. Es más, el DF viene del triángulo pequeño, así que voy a tomar, digamos, FE. Esto debería ser FE. Y voy a tomar su homólogo que vendría siendo BC. En este caso estaríamos hablando de 4 sobre 8. En este caso, señores, si tomamos cada una de estas fracciones, se supone que la proporcionalidad para cualquier par de lados homólogos debería ser exactamente la misma. Por ejemplo, DF sobre BA dice que tienen una proporción de 1/2, que es lo mismo que decir 0.5. Esto si lo trabajamos con la calculadora. Si estos dos lados me presentan exactamente la misma proporcionalidad, entonces puedo dar por válido la primera proposición. ¿Cómo? Dividiendo 4 entre 8, que en este caso nos va a dar 0.5. Lo pueden verificar con la calculadora. Yo de mi parte yo voy dando por correcta la primera proposición. Y pues, la segunda proposición me dice que el ángulo B es congruente con el ángulo F. El ángulo B con el ángulo F. Bueno, si bien es cierto, estos dos ángulos son congruentes, sí. Bueno, son correspondientes, quise decir. Pero congruentes, de hecho podemos decir también que son congruentes. ¿Por qué razón? Porque la semejanza de triángulos, ok, ustedes notarán que los lados presentan diferentes medidas, sí. Pero la semejanza en los triángulos radica en sus ángulos. O sea, ¿por qué es que son semejantes? Hablando de manera intuitiva. Porque tienen la misma forma. ¿Y qué es lo que... quién es el responsable de que tengan la misma forma? Los ángulos correspondientes. Ciertamente, si estos ángulos son correspondientes, entonces en la semejanza podemos asegurar que van a tener la misma medida. Por tanto, van a ser congruentes. Segunda propo, verdadera. Y con ello, marco con toda confianza la opción A. Ambas proposiciones resultaron ser verdaderas. Y pues aquí queda entonces la primera parte de la resolución de nuestro UJARRAS 02-2019. Aquí pues no queda más que agradecerles la compañía que me han brindado hasta este punto, con el pulgar arriba que le dan al video, pues para aquellos que les haya sido de gran utilidad o que les esté siendo de gran utilidad. Asimismo, que si no se han suscrito todavía al canal, pues que se les invita ahí a la suscripción y que lo puedan compartir también con compañeros, amigos, familiares que sepan que se están preparando para esta prueba de octavo. Que sepan que la caja de comentarios la tienen completamente habilitado para dudas, consultas, comentarios, opiniones, inclusive observaciones, o que si detectan, digamos, que algún ejercicio se puede resolver de alguna otra forma, que les hayan enseñado y que también les sea de gran utilidad, para que lo compartan con la demás gente. Yo de mi parte me voy despidiendo para así preparar más videos de tercer ciclo, videos de noveno, es decir, de Zapandí, así como de bachillerato. Así que sin más que decir, agradeciéndoles su compañía, se despide Profe Dan y siempre les insto, sigamos siempre adelante con el estudio.